El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una producción más de su programa Querigma de Amor. Durante este tiempo estamos haciendo una catequesis de las virtudes a la luz del catecismo, de la palabra de Dios y también de las enseñanzas que el Señor a través de Concepción Armida nos habla en su obra Vicios y Virtudes sobre el valor de cada una de las virtudes y su contraparte o la antítesis de las virtudes, que son los vicios. Y que todos debemos conocer, porque si no somos personas virtuosas, no vamos a crecer en santidad. El hombre y la mujer de Dios tienen que desarrollar virtudes. Y las virtudes son gracia del Espíritu que actúan en la persona en la medida que nos abrimos a las inspiraciones del dulce huésped de las almas. Porque como hijos de Dios debemos tener cada vez más esos rasgos que nos identifican como verdaderos hijos e hijas de Dios, que reproduzcamos su imagen lo más que podamos en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Así, al hablar ahora de la templanza, veamos primero qué dice el catecismo a propósito de esta virtud y las virtudes como las gracias que Dios espera que todos sus hijos tengamos. En el numeral 1809 del Catecismo se nos dice: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjense bien en esta expresión. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Sirach de 18:30. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. El libro de Tito, del 2 capítulo, versículo 12. Y señala un comentario de San Agustín: vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia. Quien vela para discernir todas las cosas por miedo o dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia. Le entregas un amor entero por la templanza, que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Del comentario de San Agustín. Ahora bien, ¿cómo desarrollar en nuestra vida esta virtud? Hemos dicho en programas anteriores, las virtudes están todas entrelazadas. Recuerden, y de esto hablaremos en otros programas, de las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. La hemos recibido todo en el momento de nuestro bautismo, porque es un don de Dios. Esos dones que nosotros hemos recibido por la gracia bautismal tienen que acrecentarse. Y se acrecientan por la oración, por las prácticas sacramental, por las diversas virtudes también cardinales que de alguna manera
contribuyen a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo la reina de las virtudes, que es la caridad o el amor. Ahora bien, ¿cómo puedo yo, en medio de las pruebas, las dificultades que van a venir en la vida? Porque sin prueba no podemos nosotros tener conocimiento o el desarrollo de cada virtud o de alguna virtud en particular. Porque si te decides a servir al Señor, dice la Escritura, prepárate para la prueba. Todos vamos a ser probados en una u otra forma, pero no hay que desesperar, porque el hombre y la mujer de Dios tienen que sostenerse firme en su fe. Y por ello, creo que es importantísimo que al escuchar la palabra, meditar la palabra, esforzarnos por conocer cómo nuestro Señor, como Maestro, fue dando instrucciones a sus discípulos de todo lo que le iba a tocar vivir. Él habló abiertamente, sin ningún secreto, de las cosas que sobrevendrían para los que fueran sus discípulos. En el mundo, advirtió, ustedes van a tener tribulaciones, es decir, pruebas, persecuciones. Pero ánimo, ánimo. Y es lo que también con este programa nosotros queremos de alguna manera incitar a los que nos escuchan para que tengan valor, valentía, animosidad ante las dificultades que te puede estar tocando vivir en este instante. Dios camina a nuestro lado, Dios nos ama y nos permite, porque es parte también de la purificación de nuestros propios pecados. Porque las pruebas que Dios permite de alguna manera son mecanismos de purificación y de transformación para que podamos nosotros enmendar las faltas cometidas, consecuencia del pecado. Y de allí que esas virtudes van haciéndonos verdaderos titanes, guerreros, firmes en la fe, de ver que sí se puede sobreponer el hombre o la mujer probado con la ayuda de la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, a vencer las propias pasiones desordenadas, de lo que Concepción Armida en su momento nos habla en función de las virtudes y esos vicios que son fruto del pecado. ¿Qué nos enseña el Señor sobre esto? Yo quisiera recordarles un pasaje del mismo Evangelio, cuando Jesús habla a sus discípulos, Evangelio de San Mateo, sobre estas pruebas que sobrevendrían a los suyos. Porque en el mundo vamos a ser todos probados, todos vamos a vivir luchas internas. Nos dice así el Señor, capítulo 7, versículo 7 y siguiente. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿O hay alguno entre ustedes que si el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una culebra? Si pues ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan? Es palabra del Señor. Y me encanta este pasaje porque el Señor nos invita a pedirle de corazón. Estás pasando por una tribulación, estás pasando por una prueba. Recuerda que el Señor te invita a tener esta templanza. Fruto de tu clamor, fruto de tu llamada, decirle: Señor, ayúdame, dame la gracia. Y si la pides, ¿cómo no te va a asistir? ¿Cuánto más el Padre? Si ustedes, siendo malos, todos tenemos algo de maldad, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará cosas buenas a los que le claman, le piden, lo llaman? En la versión de Lucas, que está en el capítulo 11, versículo 9 al 13, dice: ¿cuánto más nos dará el
Espíritu Santo a los que lo pidan. En otras palabras, ¿qué es lo más bueno que Dios puede confiarnos? El dulce huésped de las almas, el Espíritu Santo. Y Él nos va a instruir, Él nos va a arguir ante las necesidades, con el discernimiento, con la fortaleza para vencerme a mí mismo de esas pasiones desordenadas. La templanza es esa virtud por la cual yo puedo atar aquellas cosas que me pueden inclinar al desorden. Recuerden que Dios es orden, Dios es armonía. Lo contrario al orden es el desorden. Y el pecado nos lleva al desorden. Por lo cual, para poder atizar, para poder vencer, requiero de la asistencia de la gracia de Dios para tener un temple firme y poder resistir las tentaciones, particularmente con esta virtud de la templanza. Es decir, algo que tú puedes sostener con firmeza, un don de Dios, y ese don nos viene dado por el Espíritu Santo. Pero si yo no clamo, si yo no pido, si yo no llamo, ¿cómo no va a responder el Señor si me falta a mí esa disposición? Por eso pide, clama, llama. El Señor está dispuesto a darte la gracia para poder vencerte. Todos estamos expuestos a tentaciones, todos, y de toda clase de tentaciones. He dicho en otras ocasiones que la tentación en sí misma no es pecado. El pecado es cuando tú cedes a la tentación y llevas a ejecutar aquello que vino en tu imaginación o en tus pensamientos y te desarmó porque no tuviste el suficiente temple para decir no quiero esto. Me resisto a caer en esta trampa. Y eso es lo que llamamos templanza, porque tienes valor para poder dar a Dios la gracia de la asistencia que te da en los momentos de infortunio, de prueba, de tentaciones, de ataque del mal. Porque todas las tentaciones, todas, vienen en cierta manera instigadas por el enemigo. Pero que yo tengo la libertad para decir no o para decir sí. De ti depende. De allí la tarea de fortalecernos interiormente con la oración, con la penitencia, con los sacramentos, para tener fortaleza ante las tentaciones que sobrevendrán en cualquier momento. Nadie está librado de tentación. El mismo Jesús, lo sabemos en los pasajes evangélicos, que nos habla que fue tentado por el demonio en el desierto, pero venció por su temple, venció al mal y el mal no pudo contra él. Y Él nos da la fuerza de su espíritu para poder resistir la tentación. Hermanos y hermanas, no se aparte del televisor. Vamos a continuar hablando de esta cuarta virtud cardinal, que es la templanza, y de un poco volvemos con ustedes para seguir meditando esta virtud. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos desarrollando en este día la virtud de la templanza, la necesidad de resistir con valor, con hidalguía, diríamos nosotros, esa firmeza para no incurrir en la caída de las tentaciones que nos sobrevienen, porque todos estamos expuestos a tentaciones. Esta virtud, cuando el Señor a Concesión Armida le habla de la templanza que también genera hijas, porque hemos repetido cientos de veces
que las virtudes van encadenadas, una lleva a otra, como también los vicios no corregidos, si tú no enmiendas, te llevará a otros vicios que pueden ser de peores consecuencias. Con respecto a la templanza, le dice el Señor a Concepción Armida, la templanza es una virtud más rica y preciosa de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Produce en el alma muchos bienes. Es como el fiel de la balanza que pone en el justo medio las operaciones del hombre. Es hija del orden y crece y se desarrolla con la mortificación. ¿Qué quiere decir eso? Hija del orden. Como señalábamos en el tiempo anterior, hablábamos de que Dios es orden, Dios es armonía. Cada virtud es una gracia del Espíritu Santo que podemos desarrollar, porque es el dador de las gracias y está siempre dispuesto a regalarla o concederla a aquellos que se esfuerzan o la piden. Por eso hay que pedir también esta gracia, el don de la templanza. Todos, como dije, estamos expuestos a las tentaciones. Entonces, ella que viene del orden de Dios, ante un mundo en desorden, y las almas que están en situación de pecado, están, por decirlo también de otra manera, en un desorden espiritual. Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo ese orden interior, es decir, del alma, con el ejercicio de virtudes? No dar lugar a los vicios. Por eso, cada virtud requiere de ejercicio. Hoy vivimos en una cultura del hedonismo, del culto a la imagen, de la figura física. No digo que eso sea del todo malo, pero si estamos solamente en una apariencia externa, descuidando lo más grande, que es el alma que todo ser humano tiene, entonces estamos viviendo en una mentira. ¿De qué te sirve ganar el mundo y el aplauso de todo si no cuidas tu alma y pierdes tu alma? Lo verdaderamente hermoso que Dios ha puesto en cada criatura es el alma, por lo cual hay que cuidarla, hay que también alimentarla y hay que darle la gracia de la mortificación de las pasiones desordenadas para que el alma responda mejor a los deseos del espíritu, porque la carne no busca satisfacciones espirituales, busca satisfacciones carnales en cualquier aspecto. Lo mismo que el espíritu busca las cosas espirituales. Así como tú alimentas tu cuerpo, alimentas tu alma. Sé que me estarán preguntando, ¿y cómo se alimenta el alma? Pues se alimenta, lo hemos escuchado, en lo que el Señor le dice, por las mortificaciones. ¿Y cómo se mortifica el alma? Ya veíamos nosotros anteriormente la templanza como fuerza que te ayuda a decir, no, esto no. Quiero estar grato a los ojos de Dios. Y por eso, si tú no tienes vida de expiación de tu culpa, todos hemos ofendido a Dios, todos hemos ofendido al prójimo, todos tenemos necesidades de poder decir no a aquello que me puede inducir a la falta. Por eso, la Iglesia recomienda en muchos momentos la mortificación de la carne, es decir, de esas pasiones desordenadas, y de esa forma también se alimenta el espíritu. Pongo un ejemplo, el ayuno. Hoy algunos piensan que el ayuno está en desuso, como que no es importante. No, todo lo contrario. El ayuno, que es una forma de mortificación, requiere en algunos momentos de privarme de alimento para fortalecer mi vida interior y decir no a los excesos de la comida, de la bebida, para poder dedicar tiempo mayor a la oración,
eso va creando un orden interior y una resistencia, de forma que tengas suficiente capacidad y templanza para resistir la tentación. ¿Qué dijo Jesús cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación. Pero para no caer en la tentación, o lo que es el mal, el pecado, el maligno, yo requiero tener resistencia, temple, valor, determinación para decir no. No al pecado, no a la ofensa a mi Dios, sí a la virtud, sí a dar gloria a Dios. Y así nos vamos convirtiendo en lo que San Pablo mismo se pone como modelo. Él habla de aquellos que se ejercitan, diríamos, en el gimnasio o en una competencia, pero no en el sentido físico. Lo habla en término espiritual, porque estamos nosotros también corriendo la mayor de las carreras, la carrera de la vida eterna, la carrera de la salvación. Y por eso él habla de sacrificarse, de mortificar su cuerpo, de someterlo a disciplina, de manera que pueda resistir esas pasiones desordenadas. Él también, con honestidad, nos dice que había una lucha interior en él. Por una parte, el bien y el mal que no deseaba, pero que de alguna forma quería también inducirlo al pecado. Y él clama al Señor, porque tenía también una flaqueza, como todos la tienen, pero él lucha con esto. Y hay un momento que dice, quítame esto, Señor. Y el Señor le habla al apóstol, también hablando a nosotros, en tu debilidad, o sea, en tu flaqueza, resiste, porque Él te da, o Dios te da, la fortaleza. Mi gracia te basta. En otra palabra, sin Dios yo no puedo. Pero Dios también quiere ver en ti y en mí una disposición. Jesús era Dios, y siendo Dios, se sometió a Dios, entregando su voluntad al Padre, pero también disciplinándose. 40 días de ayuno, 40 días de mortificación. Al final siente hambre, como era normal, era un ser humano. Pero también nos enseña que ante la tentación uno no debe caer o evitarla. No nos dejes caer en la tentación. El demonio le pone 3 grandes tentaciones a Jesús, que si no hubiera tenido la resistencia, la fortaleza, como ser humano podía caer, pero no quiso ofender al Padre. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, después de un largo ayuno, ¿cómo no va a tener hambre? Y bastaba que él hiciera así, y claro que se convertirían esas piedras en pan. No tentarás al Señor tu Dios. Todas son enseñanzas para nosotros. Y si no tenemos este espíritu de mortificación, no podemos resistir las pasiones que nos sobrevengan. Por eso hay tanta gente débil, tanta gente frágil en la fe, que una y otra vez están cayendo en los mismos vicios, en los mismos pecados, porque no llevan una vida de oración, no llevan una vida de sacrificio, no llevan una vida de mortificación. El pecado solo se vence con esfuerzo, ejerciendo virtudes y confiando en el amor de Dios, que no quiere que ninguno se pierda. Ese amor de Dios, su misericordia, se inclina preferencialmente por el pecador, pero por el pecador y la pecadora que reconocen su necesidad de Dios, que saben admitir que se equivocaron, pero que no se quedan postrados allí, sino que se levantan con esa fortaleza y ese temple que tuvo el hijo pródigo para volver a la casa de su padre. Dios te espera, hermano. Dios quiere que tengas el suficiente valor y disposición para decir, volveré a la casa de mi padre, reconoceré mi culpa y mi pecado. Dios toca la puerta de nuestro corazón en todo momento. Y sé que en este instante, por esta palabra que no es mía, sino del Señor, puede estar tocando tu corazón. Arrepiéntete, reconoce tu falta, decide levantarte de esa esclavitud a la que ha estado sometido durante estos últimos años o meses o días, y decide volver a los brazos
de tu Padre que te ama con amor eterno, que tiene ternura para ti, porque eres su hijo y su hija, porque está Él pendiente de ti en toda circunstancia. Por eso que hemos escuchado, yo clama, llámame, llámame. El que toca, el que llama, será escuchado. Y cuánto más nos dará el Padre el don de los dones. ¿Cuál es el don de los dones? El Espíritu Santo. No estamos huérfanos. No te sientas abandonada o abandonado. Piensa que Dios está realmente en este momento dispuesto a darte lo que necesitas, pero requiere tu voluntad. Esto es el sello de gracia, la voluntad. Dale la voluntad. Entrega tu voluntad. Reconoce que por tu propia fuerza tú no puedes. Sin mí no pueden hacer nada, afirma nuestro Señor. Es decir, nada que pueda salvarte. Pero con Él todo es posible. Por eso yo te invito a esto, ¿no? A tener la humildad, inclinándote ante Él, postrándote ante Él, mortificándote y diciendo: Señor, escucha mi clamor. Sé que te he fallado, sé que he pecado, sé que he caído, sé que he sido vil, que no he cumplido ni vivido tus virtudes o las virtudes que tú me diste cuando recibí el bautismo, que he faltado a la fe, a la esperanza, a la caridad, a las virtudes cardinales también he faltado, pero hoy decido ponerme de pie y volver a confiar en tu misericordia, con la certeza de que no seré abandonado. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús el Redentor. Gracias por darnos el don de tu Espíritu, que nos conduce a la verdad plena, de la cual no seremos confundidos. Que tu palabra anide en cada corazón que hoy con fe ha escuchado tu palabra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Y gracias, querido hermano, por la sintonía que nos han dispensado en este programa, Querigma de Amor. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.